Estimado telepensante, yo sé que usted está esperando este programa. Estamos como siempre con nuestro querido diputado Gonzalo Lacarrera, pero echábamos de menos a nuestra ex convencional constituyente que sobrevivió a la batalla neomarxista que quería destruir Chile, Rocío Cantuarias. Qué lindo tenerte nuevamente en Esfera Pública. Hola, Vane, hola, Gonzalo. Yo estoy feliz de que me hayan convidado, encantadísima de estar en este programa. Que miedo el nombre del programa, sí. Porque sin picarse es como que seguro que nos vamos a picar, ¿o no? No necesariamente. En la esfera pública se trata bien a todo el mundo, así que y de repente somos nosotros los picados por lo que ocurre en la semana. Claro, yo estoy súper picado claro. y todo lo que ocurrió en la semana, y no sé si me permiten explicarles un poquito. Dale. Gaspar Rivas y Caro Cariola salieron electos en la testera del Congreso, ella, la comunista, como presidenta, y Gaspar Rivas como vicepresidente. Perdimos por un voto. Llevamos en nuestra lista a gente que no piensa como nosotros, que es algo que siempre yo he reclamado, porque nuestra coalición tiene que llevar, por ejemplo, a Joana Pérez, que no piensa como nosotros, y siempre reclaman unidad, ¿no es cierto? Y llevábamos en nuestra lista a Guillermo Ramírez, que a veces piensa como nosotros y otras muchas veces como no, porque en el fondo él quería cambiar la matriz ideológica de Chile al socialismo. Y yo me negaba a votar por alguien que en el fondo se vende como de derecha, pero después es globalista, socialista, cuando le conviene, cuando no le conviene es capitalista. Bueno, el resultado fue que perdimos por un voto y me piqué mucho porque uno de los diputados de la bancada republicana, llegó tarde. Y yo le creí, miré su vuelo, le creí, miré el que el vuelo había salido retrasado, le creí, pero después me dicen otros parlamentarios que venían en ese mismo avión, pero en la mañana, que ellos cuando tomaron el vuelo a las 9 de la mañana sintieron por los parlantes los llamados a Mauricio Ojeda, por favor, abordar el vuelo. Entonces, uno empieza a pensar cuáles son las verdaderas motivaciones. Acto seguido, Gaspar Rivas no llevaba 24 horas en el cargo y confiesa que había sido, ¿no es cierto?, de alguna manera coimeado, había sido comprado por Álvaro Elizalde, el ministro, a cambio del cargo de la vicepresidencia de la Cámara. Fui el primero en pedir que los diputados nos organizáramos para hacer una censura a la mesa, e inmediatamente Chile Vamos se baja. Algunas personas de Chile Vamos empiezan inmediatamente a decir que esto es democrático, dijo Diego Chalper, que esta elección fue democrática. Diego Chalper, ¿cómo va a ser democrático algo en que para lograr el cargo se compró uno de los votos? Segundo, te quiero contar, Diego Chalper, y también a la Nona Sandón, y también a toda la gente de Renovación Nacional que dice que esto es un error y que no van a apoyar la censura, que nosotros estamos para fiscalizar los actos de gobierno. Y si el gobierno nos nombra los cargos, el poder de fiscalización que hace el Senado. Entonces, ¿cómo esto de democrático? ¿Cómo esto de que tenemos que esperar un mejor momento? ¿Por qué tendría que haber un mejor momento que el de ahora? Entonces ellos dicen porque no tenemos los votos. Pero si esto no es una cuestión de tener los votos o suponer que no los tiene, es una cuestión de principios. Nos están horadando nuestro poder independiente, que es el poder legislativo. Entonces todo esto me tiene picado porque después se me acerca el diputado Calisto y me dice, mira, fíjate que nosotros estamos complicados para la censura, nos vamos a abstener. Entonces, ¿para qué los llevamos de candidato a su partido, a Joana Pérez, de candidato a presidir la Cámara, si después de que se compruebe que nos hicieron trampa, ahora ellos mismos no quieren participar, quieren abstenerse? Entonces, todo esto me tiene muy picado. Los dejo con todas estas noticias. Bueno, yo tengo acá una noticia de BioBio que dice, esto es del miércoles 17 de abril, dice, Fiscalía solicitará desafuero del diputado Mauricio Ojeda en medio de caso de investigación de este caso Manicure, que es de un traspaso de 730 millones de pesos desde el gobierno regional a las fundaciones FOLAP y EDUC. Entonces, muy probablemente el diputado estaba con hartos problemas, pero es cierto también el tema del avión, digamos, y por supuesto que cuando por un voto terminamos con Carol Cariola, la octubrista número 1. ¿Qué tal, Rocío? ¿Qué te parece a ti? La Carol, como tiene que estar contenta la Carito. O sea, logró ser la primera diputada comunista en ocupar
la presidencia, pero imagínate cómo tiene que estar de su corazoncito cuando se acuesta a dormir y cómo se tiene que estar riendo de todo el país. O sea, yo creo que aquí hay un montón de cosas, Vane y Gonzalo como que resumió todo lo que ha pasado, resumen o síntesis magistral, Gonzalo, porque en realidad son hartas cosas por las que hay que picarse, ¿no es cierto? Pero mira, las cosas de fondo, o sea, de forma que decís tú, Vane, como el día histórico en que el Partido Comunista asume la presidencia de la Cámara y harto simbolismo, bueno, pésimo, pero a mí me preocupa el fondo. O sea, creo que llegue una presidente a la corporación, a la Cámara de Diputados, en forma totalmente irregular, si no ilegítima. O sea, digamos las cosas como son. Aquí, confesión de parte, relevo de prueba, y es el propio vicepresidente electo, ¿no es cierto?, el señor Rivas, que dice, no, a mí me llamaron y me ofrecieron esto y me dejé la pelota para mí, ¿no es cierto?, porque el PDG tenía, Gonzalo, corrígeme si estoy mal, tenía el derecho en el acuerdo a optar a una vicepresidencia, pero él se quedó con la pelota y dice, bueno, yo negocio, si voto por esta comunista, cosa que el PDG en principio, los poquitos que había no lo iban a hacer, voto por ella, sale electa y me quedo con la vicepresidencia. O sea, ilegítimo totalmente, y creo que la censura estaba más que justificada. Eso en el fondo. Y además, Vane y Gonzalo, creo que esto nada es casualidad. O sea, los comunistas tienen una agenda y son súper perseverantes, en mi opinión, y súper disciplinados, y todo lo hacen con mucha deliberación, con mucha conciencia. Entonces estaban hace rato queriendo tener este día histórico en que asumían la presidencia de la Cámara e hicieron todo lo posible, incluido sus aliados, o el gobierno, ¿no es cierto?, en que compra la presidencia de la mesa. Yo creo que en el fondo es muy grave por cómo se origina esta posición de poder, de tiempos en que se van a discutir los proyectos de ley, poder puro, digamos, en la Cámara de Diputados. Imagínense que la comunista octubrista, como dice la Vane, tiene la presidencia de la Cámara de Diputados ya programada hace harto tiempo, porque insistieron la última vez, ¿se acuerdan? Entonces, creo que es muy, muy grave para nuestra institucionalidad y para nuestro país, y por lo tanto, una de las cosas que podía aminorar o que podía dejar en el registro histórico, hablando como comunista, de la Cámara de Diputados, era esta censura. O sea, la presentación de la censura yo la encuentro muy importante. No importa si es que finalmente va a ser destituida la presidenta, la Carol Cariola, creo que no es una argumentación sólida por parte de los diputados que se van a abstener o que no están de acuerdo con presentarla, porque creo que para nuestra historia como Cámara de Diputados al menos es necesario presentarla y votarla, para que quede en el registro que esto tiene un origen ilegítimo. Y entonces, toda esta gracia del Partido Comunista de tener la presidencia de la Cámara fue en virtud de una coima, de una compra a un vicepresidente como Gaspar Rivas. Pero, ¿qué opinas tú? ¿Qué opinan ustedes dos del argumento que me dan permanentemente? Me lo da Gloria Navellán, por ejemplo, que hizo un punto de prensa con Chile Vamos para decir que era un error la presentación, pero que iban a votar a favor de la censura, de que sería darles nuevamente un triunfo al Partido Comunista. Yo creo que el Partido Comunista ya el costo lo asumimos, ya está en la Cámara, o sea, ya está presidiendo. Ahora si perdemos, encuentro yo, morimos con las botas puertas, no creo que cambie nada la vida del ciudadano común porque vuelva a ratificarse Carol Cariola como presidenta de la Cámara. No creo que afirmemos al Partido Comunista. Son argumentos realmente tontos. O sea, 2 segundos, Vane, pero creo que con ese mismo argumento, ¿se acuerdan para el segundo proceso constitucional? Era lo mismo, no, le vamos a dar un aire al presidente Boric, ¿se acuerdan? Que uno de los argumentos era, no, es que va a subir en las encuestas, entonces tenemos que aprobar porque él va en contra, nosotros, yo, ustedes también íbamos en contra por razones absolutamente distintas, pero era el mismo argumento. Y creo que es un argumento débil. Legítimo, puede que la diputada que tú mencionas esté con esa idea, pero yo creo que es muy débil. ¿Sabes qué es lo que me pasa? Yo estoy ultra, requete contra picada, porque acá el único que ha dado un buen argumento ha sido Gonzalo.
Gonzalo ha dicho, a ver, aquí tiene que haber independencia de los tres poderes del Estado. Y donde hayan este tipo de negociaciones y donde prácticamente un cargo tan importante como la testera de la Cámara de Diputados sea dos cargos, la presidencia y la vicepresidencia, nombrada por el gobierno, siendo que efectivamente el rol de la Cámara de Diputados es fiscalizar a esta porquería de gobierno, perdón, pero estoy picada, que en la semana pasada se le dijo a Chile, no solamente desde Argentina, desde Estados Unidos, se le dijo a los chilenos, hola chilenos, el gobierno tiene redes con Hezbollah. ¿Y qué hace la Cámara de Diputados? Vota por la gente que ha sido acusada en el Congreso norteamericano de tener redes con el Hezbollah. Vota por la gente que se ha opuesto sistemáticamente a toda posibilidad de control del crimen organizado porque son sus aliados. Vota por la gente que tiene vínculos con la narcodictadura, que días después de haber ido, o semanas, meses después, un poco tiempo después de haber ido Monsalve a hacer su pacto de seguridad con una narcodictadura. No le estamos pasando la cuenta a los políticos en estos términos. Si usted es un señor de derecha y no está dispuesto a sacar a una comunista que, según se ha dicho y hasta que no se pruebe lo contrario, necesitamos tener esa certeza, tienen vínculo con el Hezbollah. Después la radio Bio Bio saca un artículo en que efectivamente fueron detenidos unos iraníes que estaban transitando en el aeropuerto de forma fake, con documentos falsos, etcétera, etcétera, el año pasado. No se dio a conocer nada de eso, más los aviones iraníes que pasaron por Chile, que fueron denunciados por Argentina, justo en el momento del mamarracho. Entonces, tenemos una bancada de termocéfalos de derecha que no entiende que lo que está haciendo, y espero que no lo entienda, o quizás están en el mismo juego. Esa es mi pregunta. Porque es que, Gonzalo, solamente déjame decirte una cosa. Si yo te digo, mira, ese señor por el que vas a votar probablemente tiene vínculos con el Hezbollah, ¿sabes lo que? Terrorismo puro y duro. Si yo te digo eso, si tú sabes que ese señor por el que vas a votar es de un partido que tenía vínculos y tiene vínculos con la FARC, si tú sabes que ese señor que está ahí va a hacer todo lo posible porque no se puede avanzar en nada para el control de la seguridad y la protección de la vida de decenas de chilenos que están muriendo, ¿cómo es posible que no estés dispuesto a dar tu voto para una censura? ¿Cómo es posible que no estés dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, al menos en lo que a ti refiere? ¿Me entiendes? Bueno, eso básicamente los que se nos están bajando son un sector de Chile Vamos, que es Renovación Nacional, algunos de Renovación Nacional, y los demócratas, a los que llevábamos a la vicepresidencia del cargo. Ellos están confundidos. Están en una situación difícil, me dijeron el viernes. ¿Sabéis a mí lo que me pasa? Yo quiero igual ir a la votación aunque la perdamos, porque quiero respirarle la oreja al Partido Comunista. Quiero que sepa que si no es esta, va a ser en la próxima, pero que estamos ahí vigilantes. Yo creo que esa es una presión que uno tiene que marcar al hueso. Pero ¿sabéis lo que me interesa a mí? Es ver cómo votan y si siguen corriendo con licencias, 3 personas. Pamela Giles, que está con licencia, entonces prolongará la licencia. Enrique Lee, que está con licencia, ahora que se va a ver una acusación constitucional, renovará la licencia. Y tercero, Mauricio Ojeda, ¿se le atrasará el avión? ¿Llegará el lunes? ¿Cómo votará Mauricio Ojeda el lunes? Para mí, esas cosas terminan por aclarar otros temas que están en el aire que no hemos comentado. Entonces, yo creo que aquí no es un tema de votos, si tenemos los votos, si vamos a perder, es un tema de convicción y es un tema de defender nuestra institucionalidad y nuestros cargos, nuestro trabajo, es respetarnos a nosotros mismos. ¿Por qué el gobierno tiene que nombrar los cargos a su conveniencia? Bueno, eso es lo que pasa y que le pasó a los Rosario seguramente en la constituyente, que hay mucha gente que no entiende y que no va a entender jamás de política y que no quiere entender por lo demás, que te dicen ustedes dividen a la derecha y siguen poniéndole esta etiqueta de derecha a los Diego Chalpen, a los Guillermo Ramírez, ¿no es cierto?, a los Chaguán, a toda esa gente que en realidad usa una chapa pero no es de derecha. Y como dijo muy bien el otro día uno de los cantantes, ¿cómo se llama?,
Herrera, Andrade. Los ejes, sí, los ejes de Andrade. Los ejes no son derecha o izquierda, son globalistas o nonistas o patriotas. Ese es el eje. Y aquí tenemos personas como Diego Chalper que suelta el cuerpo y dice, no, yo estoy absolutamente en contra de la censura, porque esto fue un acto democrático. ¿Qué más te tienen que explicar, Diego Chalper, que te estarán borrando tu descripción de cargo de fiscalizar al gobierno? Y segundo, que lo hicieron con trampa, a confesión de parte, relevo de prueba. Si Gaspar Rivas no puede echarse para atrás en lo que ya dijo, aunque trate de corregirlo porque le pegaron 2 coscorrones desde el gobierno. Entonces, bueno, estamos en tiempos muy difíciles, y estamos en tiempos muy difíciles básicamente porque no hay oposición en la Cámara de Diputados. Eso es. Yo creo absolutamente. Perdón, Dale, Mari, yo creo que Rocío. ni siquiera esta cuestión es ni siquiera los ejes que estás indicando tú, Gonzalo. O sea, yo creo que aquí es personas decentes o personas que no son decentes para hacer su pega, y ni siquiera es perfil del cargo. Esto es una responsabilidad que ustedes, los diputados, tienen a nivel constitucional. Los actos de fiscalización del gobierno son una responsabilidad, una facultad que tiene, pero un deber también que tienen ustedes a nivel constitucional, así que es más que eso, digamos, y yo creo que aquí no solamente la derecha se debería cuadrar con esta censura y con investigar qué es lo que pasa con el ministro Elizalde y con esta compra de la testera de la Cámara de Diputados. O sea, aquí es bien nacidos o no. Y te quería hacer una pregunta, Vane o Gonzalo. ¿Tú crees que el contexto que estamos viendo con el Partido Comunista, que como de costumbre ellos suelen empujar su agenda y empujarla con todo? O sea, los comunistas son cero acomplejados, no tienen ninguna vergüenza, les da lo mismo que tengan al alcalde imputado por cohecho, malversación, administración desleal, bla, 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 no sé, todo les da exactamente lo mismo, y se va o intenta irse a Venezuela, y las autoridades del Partido Comunista a Cuba. En este contexto, en el día histórico que el Partido Comunista ha recibido y ha sido electo para presidir la Cámara de Diputados, ¿tú crees que eso tampoco influye o no son capaces de verlo, el contexto, digo, para poder votar o discutir la censura el 22 de abril? ¿Crees que no va a influir en nada? No, ¿sabes lo que pasa? Que yo tengo la impresión de que nosotros estamos cosechando lo que los chilenos apoyaron durante 20 años, que fueron los sueños personales y las ambiciones personales de Joaquín Lavín, de Pablo Longueira, que fueron de Mario Desbordes, que fueron quienes crearon estos parlamentarios, que fueron quienes los pusieron en la lista, los inventaron y los sacaron electos. Y esos parlamentarios realmente no son de derecha, son gente que primero quieren parecerse a lo que era la democracia cristiana antigua, creen que ahí hay un espacio de acuerdo, creen que con eso se plantan mejor frente a la opinión pública, no tienen convicciones, no tienen principios, porque si no te gustan los principios que te mostré ahora, tengo otros, los cambian permanentemente, y esa es la gente que es como Chalpen, que es como Macaya, que es como Chaguán, que es como Guillermo Ramírez, que hablan muy bien, algunos de ellos, aparentemente inteligente, pero ellos tienen una agenda propia, personal, tal cual la tuvo Lavín, tal cual la tiene Evelyn Matei, y que muchos chilenos la respaldan por años de años. Entonces, nosotros tenemos una gran confusión en el electorado. El electorado cree que Chile Vamos es de derecha, y Chile Vamos no es toda de derecha, hay de todos, es una comunidad de techo. Y los que son de derecha no se atreven a salirse de la fila y gritar, como grita Johannes Kaiser, como grito yo y como grita a veces la Gloria, porque si no pierden su cargo. Las directivas de turno no los van a llevar en la próxima lista de la elección parlamentaria, y como ya quedan 2 años, entonces los parlamentarios empiezan a ordenarse rápidamente en función de lo que les dicen sus directivas, empiezan a abandonar sus creencias y sus principios, y en el fondo se acomodan porque necesitan el puesto en la próxima elección. Esa es la verdad. Así funciona la política en Chile. Estas personas cuidan su cargo, no les interesa el bienestar de los chilenos. Les interesa ser nuevamente electos parlamentarios. Denme 2 segundos para leer los superchats que entraron. Señor director, por favor. Superchat, Jorge, muchas gracias. Chile está a punto de ser Cuba, Venezuela o algo peor, lo vamos a comentar. El segundo superchat, que también se agradece, a Tom Latam. Ya más claro que la democracia en Chile no es más que una pantomima,
una puesta en escena, y cariños a Ricky que nos ha puesto varios comentarios también. Yo quiero plantearles una cosa, creo que todavía no hemos llegado al punto en que sea solamente una mascarada a nuestra democracia. Y les voy a decir por qué. El otro día me llamó una persona, obvio, ¿no? Y estaba muy complicado por el tema de que va Aldo Duque por Santiago. Entonces, quería entender qué estamos haciendo. Y yo se lo expliqué con peras y manzanas. Le dije, mira, aquí hay un 26% de la derecha que votó por él en contra. Eso quiere decir que no va a votar por un candidato por el hecho de que no es comunista. Entonces yo le dije, ¿tú sabes qué es lo que es la Agenda 2030? ¿Tú sabes lo que es la ESI? ¿Tú sabes qué es lo que es la batalla cultural? ¿Has escuchado a Milei en el foro de Davos? ¿Entiende lo que es el globalismo? No entienden nada. ¿Y sabes por qué no entienden nada? Porque no les interesa. Y aquí hay un 26% sin el cual ustedes nunca más van a tener un candidato electo. Listo, se acabó. Si nosotros no vamos con ustedes, lo más probable es que ustedes pierdan en todas las próximas elecciones. Así que yo los convido a unas charlas que estoy dando que son muy educativas. Gratis, para que no crean que estoy haciendo un negocio, pero gratis. Para que se informen, porque acá no vamos a aflojar. Y no porque el señor Sichel quiera ir de candidato, y para que no vaya a salir la ira así, que por lo demás tiene un techo de 33%, más o menos, eso significa que Sichel no podría sacar un 35%, dentro de todo lo que son los candidatos que estarían, digamos, por la competencia. Pero ya se están dando cuenta, y eso es algo muy positivo, de que estos telepensantes, más los telepensantes de la Tere Marinovich, de Ricky, de Paralelo, etcétera, etcétera, estamos haciendo una tremenda diferencia. Y la diferencia es súper simple. Sin nosotros ya no sacan candidatos. Entonces van a tener que empezar. Nosotros vamos a tener la posibilidad de correr el cerco para este lado. Pero el tema con esta elección de la Cariola y con la actitud que después tiene la derecha es que va a pasar lo contrario, Gonzalo. Se van a dar cuenta que no va a salir nadie electo. Porque lo que yo le dije a esta persona, le dije, ¿sabes qué? Yo prefiero tener frente a un enemigo al que le puedo disparar antes que un enemigo que parece amigo. Y yo creo que en eso estamos súper de acuerdo. No sé qué piensas tú, Rocío, de esta actitud. Que no tiene, yo pienso que no tiene nada de malo que las charlas sean con un precio, Vane, viva el lucro. encuentro que si son gratuitas es genial, pero si no, es tu trabajo. Así que en esa parte de tu reflexión no estoy tan de acuerdo. Está bien, tengo algo de progre. Sí, parece. Como, ¿qué onda? ¿Qué tiene de malo? No, porque en el fondo la idea de un canal como este o de un programa como este o de contar una conversación como esa no es hacerle propaganda a algo que yo estoy beneficiando económicamente. Me estoy riendo nomás, pero sí, pues tenéis razón. Yo creo que hay que votar por las personas que tengan convicciones que uno comparte, principios con los que uno comparte, pero que haya evidencia de que esos principios, en el momento en que los principios hay que defenderlos de verdad, y no solamente para hablar, eslogan y titulares y algún otro programa, tenemos que buscar esa evidencia y los electores tienen que ser un poco responsables. Yo creo que todo el desastre que tenemos, y ahí comparto lo que dijiste tú implícitamente, Gonzalo, creo que somos responsables de las personas que tenemos ahí en el Parlamento y en las otras esferas de poder, y deja bastante que desear la ciudadanía, pues, Vanessa. Entonces, no solamente los apolíticos, ¿por quién votó? Enterados. Oye, ¿por quién voto? La típica pregunta, ¿cuántos días? No, ni siquiera 2 días, llega en WhatsApp el día de la elección. Entonces, oye, mira, a mí me parece muy interesante, Rosario, Vanessa, el ejercicio que está haciendo, porque yo quiero, Rocío, perdón, Rosario te dije. Oye, Rocío, lo encuentro muy interesante el ejercicio que está haciendo el partido que está formando Johannes Kaiser. Porque para explicarle a la gente que está en este programa, el candidato de Johannes Kaiser, como lo puse yo en mi Twitter hoy día, es la comuna de Santiago Saldo Duque. Y Republicanos sucumbió. Republicanos prefiere darle la pasada a que sea candidato único Sichel. Sichel
recuerdan ustedes lo que hizo en la campaña cuando perdió. No fue capaz de darle el apoyo a los candidatos que le ganaron. Sichel fue un crítico durísimo de José Antonio Kast y su agenda. Sin embargo, José Antonio Kast hoy día es pragmático y hoy día se le olvidan sus principios. Y como tú bien dijiste, Rocío, los principios, las convicciones, solamente existen cuando se ponen a prueba. Antes es pura palabrería. Y José Antonio Kast, como lo dijo Aldo Duque hoy día en uno de sus videos, José Antonio Kast, y esto lo vengo diciendo yo hace 3 años porque me pasó a mí primero, no es una persona de palabra. No tiene palabra. Entonces, si le falló la palabra a Aldo Duque, le había dado la mano, que lo iba a apoyar, y ahora se volvió pragmático, ya la palabra no importa, sino que ahora es tratar de ser parte de este conglomerado de Chile Vamos, no sé para qué, no entiendo todavía para qué. Lo que va a pasar es que el partido de Johannes Kaiser se va a llevar la parte más jugosa, más valiosa del electorado que antes apoyaba a José Antonio Kast. Va a llevarse a los más leales, a los más comprometidos, a los más fuertes. Y no me extrañaría que el partido de Johannes Kaiser partiera con una bancada antes de la elección de parlamentarios. No me extrañaría que fuéramos varios los parlamentarios que adhiriéramos a su candidatura presidencial y él ya tendría una bancada. Así que republicanos sigan jugando a vestirse con el overol de Chile Vamos, sigan traicionando a sus electores, sigan echando a perder sus relaciones con gente que tiene voz pública, como lo han hecho conmigo, con la Vanessa, con la Tere Marinovich, no sé si contigo, Rocío, con Johannes, con la Gloria Navallán, y puedo seguir con Sergio Melnik, que en paz descanse, que fue mi gran pena esta semana. Le quiero mandar un saludo a Nathan, a su hijo, y desear que ya Sergio esté gozando de la vida eterna. Pero el negocio este que está haciendo José Antonio Kast, de quedarse con los niñitos chicos, a los que puede manipular y controlar con sus dedos, es un pésimo negocio. Porque esos cabros no salieron electos porque fueran figuras públicas, porque tuvieran sus propias ideas. Salieron electos porque la marca republicana lo llevó a escogerlo. Pero esa marca se está deteriorando y depreciando rápidamente. Así que el partido de Johannes Kaiser lleva a un candidato que va a ser muy simbólico en la comuna de Santiago a competirle a Sichel, candidato republicano, y a competirle a Iracy Hasler de los comunistas. Y le vamos a ganar. ¿Tú crees, Vane, de lo que dice Gonzalo, tú crees que el daño, cómo vamos a medir el daño a la marca republicano? Lo vimos para la elección de los convencionales del segundo experimento constitucional en que las personas votaron y por eso tuvieron una gran bancada de convencionales, votaron por la marca. O sea, en un montón de distritos no sabían quiénes eran, pero ya, si es republicano y por eso sacaron tantas personas. ¿Tú creís que se ha hecho daño a la marca republicano después del segundo experimento constitucional? ¿Que ha sido la elección que tuvimos entre medio? Es que la pregunta es quién era la marca republicano. El republicano, primero que todo, un José Antonio Kast que tenía rabia con lo que había pasado con la UDI, que quería recuperar los principios de la UDI, que decía ser pinochetista, que iba y se dejaba pegar y escupir y todo, y iba con su misión por delante. Primero él. Gracias a que él fue así, se fue uniendo gente buenísima, como la Gloria, Gonzalo, Johannes, Cristóbal Urruticoechea, etc. De ahí él cambió, él para la segunda vuelta cambió. No se atrevió a dar la pelea. Ahora las cosas están peor de lo que estaban el año de las elecciones presidenciales. Están mucho peor. Porque ahora sí tienes a la mafia metida adentro del Estado, pero, a ver, a rienda suelta, es cosa de ver lo que pasó en las fundaciones nomás. Entonces, tienes que tener coraje. Y lo que se vio en la traición que hizo José Antonio Kast, que yo se lo dije a él, nadie votó por ti, en primer lugar. Nadie, la elección de consejeros no era una elección de José Antonio, nadie lo eligió a él. Si yo no sé, estos humos que se les fueron a la cabeza. Y en segundo lugar, se los eligió porque ellos habían rechazado sistemáticamente el proceso. Cuando tú desfondas la lealtad del principio de representación, la fe pública, de esa manera. O sea, solamente
alguien con gran capacidad de autoengaño puede seguir adelante con los principios que tenía antes del segundo proceso constituyente y decir y aplaudir a José Antonio. Alguien con gran capacidad de autoengaño. Si no, es alguien que ya no tiene principio y que también se acostumbró, digamos, a transarlo. Si ese es el tema. Ahora yo les digo una cosa, la diferencia que nosotros vamos a hacer, si es que nos mantenemos firmes, es que esa va a ser la única manera de torcerle la mano a la izquierda. Yo lo que le dije a esta persona que me llamó, le dije, necesitamos oposición. Sebastián Sichel no es oposición. No ser comunista no es ser oposición. Porque al final termina jugando a favor de los comunistas igual. Entonces no nos sirve para nada. Si ese es el problema que tenemos acá. Bueno, lo otro, Gonzalo, Rocío, yo aquí quiero que ustedes se explayen con esta, porque tenemos una noticia maravillosa que comentar, que es esto del recurso en contra de Armendáriz, que en parte, si tengo entendido, Gonzalo, tú también participaste de esto, Johannes, la Gloria, la Nubia, que va a estar junto con Jorge Reyes en el programa el lunes para hablar sobre este tema, pero no puedo dejar de planteárselo porque esa es la buena noticia. ¿Saben qué es lo que me pasa? Que esto de que la PDI haya agarrado Jadwe, que todavía no sé si alegrarme o no, quizás hubiera sido mejor que se hubiera ido, no hubiera vuelto más, ya, pero de que haya resultado lo de Armendáriz, que esté el ex jefe de la PDI y en una situación difícil por el caso Hermosilla, yo tengo la sensación, no sé, Rocío, de repente, tú que conoces cómo funciona mejor el Poder Judicial, que hay como dos almas en este momento en el Poder Judicial. Una muy octubrista y otra como muy leguleya que está tratando de ponerle orden a esto, pero que se están haciendo un esfuerzo enorme. No sé, tengo como esa sensación a partir del fallo de Armendáriz. ¿Cómo lo ves tú? Pucha, a ver, no estoy tan segura que existan estas dos almas. Yo tengo una buena opinión de algunas personas que trabajan en el Poder Judicial, como en todas las instituciones, ¿no es cierto? Siempre hay excepciones, pero en general lo que vimos y que lata volver al primer experimento constitucional, pero la evidencia la tenemos desde hace poco tiempo y hay que recordarla porque la memoria es súper frágil. Pero el Poder Judicial se pulverizaba como un poder del Estado, como un poder independiente con el primer proceso. Y no vimos una defensa respecto de la institucionalidad que al final redunda de verdad, en la protección de la democracia. De eso se trata, tener poder legislativo, ejecutivo y judicial. Y no lo vi, y ahí no se notaron las dos almas, Vane, del Poder Judicial. Yo sé, pero ojo, porque las condiciones van cambiando y cuando tú te das cuenta, como está pasando ahora, que el narco, el crimen organizado y ahora el terrorismo están haciéndose parte de los procesos al interior del aparato estatal, entonces se te prenden las alarmas porque ¿a dónde te vaya a ir? No todo el mundo puede agarrar a todos sus cabros y mandarse a cambiar a su familia, a sus primos, a sus tíos, a sus amigos. Eso es algo muy difícil. Sí, pero y la gente que se da cuenta de eso, yo creo que puede estar habiendo una reacción que no hubo en ese momento. En eso estoy de acuerdo. Sí, pero son la ciudadanía, parlamentarios, una abogada penalista empujando por el caso de Armendáriz, por ejemplo, ese caso, y el Poder Judicial resolviendo, ¿te fijáis? Pero como que de ahí a pasarnos a decir, no, el Poder Judicial tal vez en este contexto, que ya ha pasado algún tiempo y que se dio cuenta, oye, todavía tenemos a Urrutia metido en el Poder Judicial, tenemos filtraciones, ¿no es cierto?, del crimen organizado en el Poder Judicial, lo vemos en las noticias, o sea, no se ha hecho... El gobierno negocia cargos. Negociando cargos. O sea, tenemos al Poder Judicial y a lo Supremo en Narnia comprando autos de lujo. O sea, yo no veo ese tramo. Claro, es como... ¿Y lo de Armendáriz? ¿Y cómo explicarlo? Me gustaría hacer una síntesis. Me gustaría explicarle a las personas que están acá viendo, es que nosotros, Gloria Navellán, Johannes Kaiser y yo, decidimos unir nuestros equipos. Nubia Vivanco es asesora legislativa mía, junto a Nubia Vivanco, para hacer esta acusación y pedir la destitución del fiscal Armendáriz por sus reiterados abusos frente a Carabineros de Chile. De eso se trata de proteger a Carabineros de Chile y el recurso es para destituir al fiscal Armendáriz por su sesgo. Y pusimos a trabajar durante meses a nuestros equipos, el de la Gloria, el de Johannes y el mío, junto a Nubia, para poder hacer el escrito y presentarnos ante la Corte Suprema, y la Corte Suprema acogió a trámite. Eso es lo que ocurrió. No nos rechazó el recurso, lo acogió a trámite, quiere decir que estaba bien hecho. Bueno, el tema es que nosotros partimos muy solos, éramos solo 3. Y en el Congreso
nadie quería tirarse contra el Poder Judicial. Eso significaba que nadie quería defender tanto a Carabineros. Hagamos las dos lecturas. O sea, si tú estás más preocupado del Poder Judicial, quiere decir que no estás tan preocupado de Carabineros. Bueno, finalmente logramos que se sumaran 17 diputados y solo pueden firmar 10. Y esos 17 diputados se arrancaron algunos con viento de cola, hicieron una conferencia de prensa y Jorge Alessandri se presentó ante la opinión pública como el creador de esta cuestión, cuando no habían trabajado un minuto en esta cuestión. Y nosotros le llamamos la atención a la Nubia, y la Nubia reaccionó, y porque nos habían sacado. De hecho, en el escrito con las 10 personas no estaba ni Johannes, ni estaba la Gloria, ni estaba yo, que fuimos los que trabajamos, los que pusimos los equipos y los que ideamos el sistema. Así de asquerosa es la política. Así de asquerosa es. Pero Gonzalo, pero se logró... No haya cambiado nada. Yo creo que el Poder Judicial está jugando a ganar tiempo y que muy pocas resoluciones no hacen un cambio brutal. Si, por ejemplo, el Poder Judicial decidiera pedir o conversara con los fiscales para que se solicite, el juez solicite como medio de prueba que se verifiquen el ADN de las osamentas que están en el Instituto Médico Legal y se abrieran esos probablemente 180 cuerpos y se identificaran a las personas que eran presuntos detenidos desaparecidos y quedaran libres las personas que están presas hoy día de la Fuerza Armada por un falso secuestro permanente, yo te diría, ahí cambió. Pero todos saben en el Poder Judicial que están las osamentas. Todos saben que se puede llegar por ADN a ver quién fue la persona fallecida. Todos saben que eso va a significar que tienen que dejar en libertad a las personas que están presas. Sin embargo, omiten, callan, miran para el lado. Entonces no creo en ningún cambio en el Poder Judicial. Aún. Bueno, quedó clarísimo. Podemos hacernos cargo también, que lo han mencionado bastante en el chat. Pero tenemos dos superchats. Señor director, antes de cambiar al próximo tema, de Need English, superchat, gracias a los tres. Gonzalo, no te retires, te necesitamos. Ahí está. Muchas gracias. Y de Miguel Figueroa, ¿con quién se juntó Kast en Estados Unidos después de la primera vuelta y llegó muy distinto? Tantas veces nos hemos hecho esa pregunta y hay muchas hipótesis, ¿no? Pero en el fondo... De 21.900 pesos. Gracias, Loreto. Sí. Muchas gracias. Así que, y a mí me gustaría pasar al tema clave de este viaje a Hadwe, porque por eso es que yo estaba diciendo que algo raro hay, ¿se dan cuenta? Cuando terminan por decirle a Hadwe, ok, lo vamos a formalizar, no sé si esa es la figura jurídica. Yo dije, imposible que toquen a este hombre, si este hombre es uno de los intocables, too big to fail, es como la señora Bachelet, digamos, o sea, la señora Bachelet arruinó a este país y tiene tejado de vidrio hasta decir basta y no le pasa nada. Y sin embargo, tiene que estar bastante preocupado para haberse querido escapar del país hacia Venezuela. Eso prueba una de mis tesis, que es que él es el hombre de Maduro en Chile, pero refuta la otra. Porque yo pensé que a él finalmente todo iba a ser de parte del Poder Judicial así como, ya, te pasaste 20 pueblos, mire, sí, estamos investigando a este señor y la cuestión después se iba a meter debajo de la mesa. Pero la actitud de él de tratar de escaparse del país, porque eso es escaparse, sabe que no puede, de nuevo me lleva a preguntarme si acaso no se desató una olla de grillos en que, por último, no por el bien del país ni por la patria, sino que por intereses cruzados, hay algún tipo de conflicto que no estamos viendo en las instituciones del Estado, empezando por el Poder Judicial, la PDI, etc. Yo creo que el conflicto que tiene Jadwe con el Partido Comunista. Ya Jadwe no tiene toda la protección del Partido Comunista. Jadwe es una piedra en el zapato para el Partido Comunista hoy día. ¿Por qué? Porque él ha entrado en conflicto con la directiva del Partido Comunista, porque él se sentía que se le debía mucho más lealtad y respeto y consideración de lo que ha tenido. Entonces, cuando Jadwe, para proteger sus propios intereses, ha tenido que salpicar a gente, ha salpicado para todos lados. ¿Y qué tiene que ver?
Pero Gonzalo, ¿y qué tiene que ver eso con...? Yo opino igual que la Vane, en que eso fue un acto de arrancarse. Aquí funcionan los telefonazos de todos lados. Claro, intentar arrancarse a Venezuela y ahora victimizarse. Él no tenía orden de arraigo. No, pero bueno, irse, ya, no arrancarse, irse a Venezuela. Él iba a ser formalizado, va a ser formalizado el día 20 de mayo, ¿cierto? 29. Y se le ocurrió a alguien que se dio cuenta que estaba llamar al prosecutor, y el prosecutor, a lo mejor en forma instintiva, anda a saber tú, no podemos ver cuáles son las motivaciones, dijo, no, compadre, si él va a ser formalizado no puede irse. Pero aquí no es que haya habido una estrategia de perseguirlo, sino que son esas cosas que ocurren, ¿no? No, yo creo igual que tú. O sea, y si no hubieran pedido la medida cautelar, la orden de arraigo, qué sé yo. Pero a lo que voy es, ¿cómo llegamos a, porque no entendía, discúlpenme, pero cómo llegamos a que arrancarse bajo la protección, el asilo político, lo que sea, de la dictadura de Caracas, es que no tiene la protección del Partido Comunista Chileno? No, yo no digo, no es que no la tenga, si el Partido Comunista es súper disciplinado, sí, pero se ha enrarecido su relación. De alguna manera él se ha jugado por la propia, y en el Partido Comunista es súper disciplinado. Está bien, no podéis jugar por la propia. Gonzalo, está bien, pero una figura súper posible que quedó demostrado anoche cuando él pescó su maleta y se iba a Venezuela es que molestáis. Yo no creo que estas sean decisiones individuales, justamente por lo que tú dices, porque el Partido Comunista es una secta, pues, entonces hacen todo como corresponde, digamos, y le preguntan a las autoridades. Estos dos, Lautaro Carmona con Bárbara Figueroa en Cuba y Jadwe en Venezuela. O sea, molestáis menos, y además de allá está sin la víctima, si es que le dan, si es que hubiera sido, efectivamente hubiera logrado el asilo político. Entonces tenía así un micrófono gigante para Chile, victimizándose, y además cumples con bypassear a la justicia, po. Pero eso es lo que no vamos a saber, tal como no vamos a saber qué pasó con José Antonio Kast. De hecho, hoy día nadie sabe si José Antonio Kast puede, quiere o necesita ser presidente de la República, porque cuando tú haces todo mal políticamente y crees que estás haciendo todo bien, hay algo muy raro. José Antonio Kast ha caído 14 puntos en las encuestas. Es decir, ya no compite, ya ni siquiera es competidor válido para Evelyn Matei, que corre por el momento sola. Entonces uno se pregunta, ¿cuáles son las verdaderas motivaciones? Es que José Antonio Kast, efectivamente, estoy preguntando, fue visto en Rockefeller, en reunión con los Rockefeller. Es verdad que dio un discurso en la ONU para callado, porque no se lo avisó nadie. Es muy bueno para avisarle a la prensa dónde va a ir y qué va a hacer y que se va a juntar, ¿no es cierto?, con Bukele para ver las cárceles, pero nadie le contó que iba a dar un discurso en la ONU. Un discurso del cual no se entendió la letra y tuvo que quedarse callado, y son locos, no sé si ustedes se acuerdan. Justamente una semana antes del plebiscito. Entonces aquí hay muchas agendas personales ocultas que la opinión pública no sabe y que nosotros tampoco vamos a saber, porque no somos del círculo cercano. Entonces, yo creo que aquí está muy enrarecido, y el grave problema que tenemos nosotros es que la opinión pública quiere y necesita creer que Chile vamos desde derecha. Y mientras esa creencia no cambie, las expectativas y las peticiones van a ser siempre, oigan, no dividan a la derecha. Y la verdad es que no estamos haciendo división de la derecha. La derecha es muy poca en Chile, los que se atreven a decirse de derecha. Tenemos 3 nuevos superchats. Vamos con ellos, a ver. Señor director, Jorge Navarrete, muchas gracias por tu aporte. Cariñoso saludo. Tom Latam, muchas gracias, Tom. Me gusta el formato live. Esta fue idea de Gonzalo, que hiciéramos formato live. Y sin picarse también fue idea de él. De ahí el ají lo hizo Axelito, mi hijo Axelito. De Loreto Cid, superchat, muchas gracias, Loreto, te pasaste. Oigan, bueno, yo no sé cómo ven el avance ahora que está teniendo. Tenemos como 4 flancos abiertos. Uno, que lata hablar esto, pero hay que hacerlo. Las pretensiones de Javier Milei sobre la Antártica. O sea, yo creo que es un trago amargo para uno que lo conoce y que lo aprecia muchísimo. Y además tiene tantos problemas que no entiendo por qué se quiere ganar otro. Después, las acusaciones
tanto de republicanos en Estados Unidos como de Bullrich de la presencia de Hezbollah en Chile. Esto es otro tema fundamental. Luego, los bonos por 2.500 millones de dólares que tomó Marcel, diciendo que, no sé, de aquí al 2035, por ejemplo, iba a haber paridad de género en todos los directorios de las empresas del país. O sea, imagínense lo que eso significa. Eso significa que tú ya no puedes disponer de tu propiedad, porque tú tienes que regirte por este tipo de leyes. Y Van Claveren, que se ha preocupado mucho de que tengamos una política exterior feminista. Es decir, nosotros ahora estamos con una situación de relaciones, además de lo de Israel, además de la forma en que se ha tratado todo el tema de relaciones exteriores. Yo estoy francamente atónita con la respuesta que dio Maduro, esta negación de que existiría el Tren de Aragua, y la forma en que ha reaccionado el presidente que tenemos nosotros, que para que ustedes lo recuerden, no solamente es presidente de Chile. Gabriel Boric es presidente del ODS número 4 de la Agenda 2030. Y adivinen qué ODS es. No es el ODS de la neurodiversidad, que uno diría le vendría bien. Es el ODS de la educación. La educación mundial, la presidencia de la educación mundial del ODS número 4 es de Gabriel Boric, el más educado de los educados. Les dejé varias pelotitas rebotando, no sé cuál quieren tomar. Yo quiero tomar la de Bullrich con su llamado de alerta respecto de la presencia de este grupo terrorista en Chile. Y aquí solo decir que no, en realidad no me sorprende nada, pero hacer el punto sobre la diferencia de este presidente que tenemos. No le voy a poner ningún calificativo porque todos conocemos, pero tan ideologizado que cuando Venezuela desconoce en una declaración insólita la presencia del tren, o la existencia, ni siquiera la presencia, la existencia del Tren de Aragua, entonces, y convida al presidente Boric a conversar y que conversemos personalmente. Yo lo vi más como un llamado de atención al cabro chico de, oye, cuidado conmigo, versus la reacción que tuvo el presidente Boric con el llamado de alerta de la ministra de Seguridad de Argentina. Y me parece que es una evidencia más de que creo que los problemas que tenemos brutales de inseguridad en Chile y de terrorismo y de narcotráfico y de crimen organizado, vamos a tener que apretar los dientes estos 2 años porque no vamos a dar ni un paso adelante. O sea, los pasos que vamos a dar los 2 años que quedan de este gobierno va a empeorar todos los índices de delitos y crímenes violentos y de presencia de estos grupos, etcétera, etcétera. Porque hay una diferencia garrafal que preocupa. O sea, cuando el gobierno es de derecha, entonces yo voy a mandar una nota diplomática y me indigno cuando es un tema de seguridad tan relevante. O sea, lo que se le ocurriría a cualquier persona de a pie es preguntar, oye, mándame la información, juntémonos y necesito saber de dónde sacaste o dame los datos de inteligencia, ¿no es cierto?, que tenés tú, porque lo que quiero es prevenir que mis ciudadanos se sometan a estos grupos terroristas, ¿no es cierto?, y que proliferen en Chile. Pero no, lo que hace es, como es un gobierno de derecha, entonces yo voy a reclamar, yo te voy a inhibir de que nunca más me contignas. Y respecto de Venezuela, no, que el diálogo y que vamos a conversar. Entonces, yo creo que ese punto es el que hay que mirar en esta respuesta del presidente a Bullrich y a Maduro. Y la diferencia que hay. Absolutamente. Yo quería responder ahí dos chats. Gina dice que se pongan al día con los likes. Ya, pues, telepensantes, pónganos los likes. Y después, lo otro que quiero decir, alguien puso que nosotros los chilenos somos corruptos, somos lo peor, la lacra, etc. Miren, yo creo que esa forma de vernos es parte del problema. Hay chilenos como el carabinero Manuel Sánchez, que murió con 14 balazos defendiendo cuando estaba de Franco a gente que estaba absolutamente indefensa frente al crimen organizado. Entonces, yo no sé dónde más, en qué parte del mundo, un carabinero hace una cosa así. Pero yo estoy orgullosa de ser chilena. Y sí, tenemos gente piteada, está bien. Y cada vez más, porque con las drogas y el nivel de consumo de drogas que tenemos, que aquí necesitamos un plan nacional de educación en contra de la droga desde pre-kinder y sala de cuna hasta cuarto medio, pero educación en serio, una cuestión que todo el currículum esté atravesado por el tema en contra del consumo de droga, porque no sacas nada con enseñarle a un cabro a leer
ese cabro está fumando marihuana porque se está destruyendo el cerebro, ¿sí? Entonces, fuera de eso, y que vamos en picadas, eso está claro, pero aquí hay muy buena gente en Chile. Y creo que tenemos que hacer el reconocimiento también de todos los chilenos que se la juegan, que dan lo mejor de sí, que somos solidarios, que en cada terremoto, en cada teletón, ahí estamos. Gente como el carabinero Emanuel Sánchez. Cuando alguien habla mal de los chilenos, está hablando mal de héroes como él, porque acá estamos en una guerra de baja intensidad. Todos los días muere gente. El narcotráfico, el crimen organizado le declaró la guerra al Estado de Chile, que está en manos de gente cuya ideología política, y no seamos inocentes, no hubiera llegado a esas posiciones de poder si no hubiera sido por el trabajo que hizo el crimen organizado para el 18 de octubre. Bien organizado que estaba, ¿no? Más de 70 estaciones de metro quemadas. Pero eso no lo queremos ver. Entonces, nosotros estamos en guerra en este momento. El problema es que, como es de baja intensidad, nos vamos dando cuenta muy de a poco. Y de pronto lo que va a pasar es que van a empezar a elegir a los targets políticos, a la gente importante. Ya salió el otro día un narco amenazando a los periodistas de Megavisión. Dijo que donde viera uno los iba a agarrar a balazo. Yo vi el video. Entonces, esta cuestión necesariamente, lo hemos hablado en este canal con gente experta en lo que pasó en Ecuador, necesariamente va en escalada. Y acá hay dos opciones. Se los digo hoy día. Acá tenemos o la opción de ser como Ecuador y El Salvador, o transformarnos en Venezuela y en lo que Petro está lamentablemente transformando hoy día Colombia, que la está transformando también en otra narcodictadura. Entonces, tenemos esos dos movimientos y son dos extremos, o sea, totalmente opuestos. Y tenemos que saber ahora hacia dónde vamos a trabajar. Por lo tanto, el llamado es a apoyarnos entre nosotros, no seamos chaqueteros, apoyémonos, ayudemos a la gente de bien. Es verdad que hay gente de bien que se da vuelta la chaqueta, eso pasa, así es la vida, no hay que ser inocente en estas cosas. Así que yo quiero hacer ese llamado. O sea, a mí hoy día me duele cada vez que alguien me dice que los chilenos somos como el ajo, dejémoslo ahí, como las berenjenas, como las beterragas, para no usar otros adjetivos calificativos, y tenemos 7 carabineros muertos en este gobierno, que han dado la vida por este país. Entonces, por favor, y más los presos de Punta Peuco, de Colina, algunos en Yumbel, o sea, por favor, tenemos que recuperar el corazón y el amor por nosotros, entre nosotros, para podernos unir con lo que está pasando. Dice nuestro querido señor director, que le llegaron felicitaciones, y aquí el equipo también lo felicita, que habría un aporte, que habría, ¿cómo se ve eso, señor director? Super chat de la EA. Muchas gracias, la EA. Muchas gracias por el super chat. Así es que, no sé, yo, Gonzalo, ¿tú qué opinas de toda esta situación que se produce de forma tan intensa siempre? Uno trata de avanzar, te llegan piedras, tomates, te hacen polvo, después la gente se decepciona, vuelve a votar por los mismos, pero tenemos gente muy valiosa en nuestro país también. Pero lo que está pasando es que el chileno, en el fondo, se acostumbró a votar por el mal menor. Fíjate que llevábamos, como les dije, nosotros de candidatos, no que yo lo escogiera, a Giovanna Pérez y a, no sé quién más hay a la mesa, y a Roberto Arroyo, ninguno de ellos especialmente de derecha, y diría que son más de centro-izquierda. Uno, ¿no es cierto?, el Partido Social Cristiano, que vota medio confundido, yo diría que él cree que es de derecha, pero sus votaciones no lo reflejan así. Y Giovanna Pérez, que es una persona de centro-izquierda, más cargada a la izquierda, firme. Y por lo tanto, si nosotros no somos capaces de llevar y defender nuestras ideas, ¿qué esperamos? ¿Por qué le pedimos cosas a la gente? Si no son capaces de hacer un punto de prensa y decir yo soy de derecha, soy centro-derecha. Entonces, el electorado está muy confundido y el electorado se compró una chapa. Él cree que la chapa de Chile Vamos le garantiza algo. Y se está recién dando cuenta que no son garantías de nada. Pero a nosotros, a su vez, nos ve como muy ultras, como muy extremos. Entonces nos piden cosas que son imposibles de dar. Ya, pues cedan. Pero si nosotros somos la resistencia, si no existiéramos personas como la Vane, como la Tere Marín, como la Rocío Cantuari, como, no sé, como Sergio Méndez, que partió a un mundo mejor, como yo, no habría resistencia, no se habríamos fumado, habría pasado lo que pasó con Cast, se habría confundido con lo que es todo el resto. Y ustedes no quieren todo el resto, ustedes quieren libertad económica, quieren menos impuestos, quieren menos inflación,
quieren menos corruptela, quieren que se acabe la inmigración ilegal, quieren mejor salud privada. No es que quieran ambas cosas, ustedes necesitan eso, necesitan una persona como Johannes Kaiser que sea inteligente, que entienda el problema y que sea capaz de darle solución a dos cosas básicas. Cerrar las puertas para la inmigración ilegal inmediatamente y dar un ataque frontal al narcotráfico y al narcoterrorismo y a poner a todos los inmigrantes ilegales afuera. Si hoy día los aviones parten con 2 inmigrantes, con 4, con 5, semi vacíos, y se devuelven por otros puertos. Eso ya está absolutamente pillado. Entran por otras puertas de ingreso, se van y vuelven. Esto todo es una mascarada del gobierno. El gobierno quiere el caos y nosotros necesitamos a alguien que pare ese caos. Yo tengo mucha confianza que Johannes es el hombre. Así que los candidatos que lleve Johannes finalmente, alcaldes, hay que apoyarlos y hay que enseñarle una lección a Chile Vamos de cómo es realmente ser de derecha. Bueno, yo me voy a inscribir de todas maneras en su partido, va a ser la primera vez que voy a militar. Bueno, porque cualquier cosa voy donde el candidato y lo reto al tiro. No va a ser, no me voy a decepcionar. Mira que la hermana despierta pavor, así que no hay problema. Pero efectivamente lo que dice Gonzalo es así, o sea, yo creo 100% en Johannes, no sé cuál es la... Y después del triunfo de Milei, nosotros sabemos que es posible, nosotros lo podemos hacer. ¿Cómo lo ves tú, Rocío? Yo creo que Gonzalo tiene un punto, pero yo lo pondría al revés, o sea, la resistencia tiene representación en distintas personas, no solamente a nivel parlamentario, también a través de los medios de comunicación, como Esfera Pública, como la Fundación Nuevamente y algunos otros, como intelectuales, como Axel, ¿no es cierto?, en que está ahí todas las semanas en el diario, a través de los libros y o sea, cambiando mentes, como dice siempre él. Entonces, yo creo que la resistencia tiene esa representación, pero al final del día creo que lo más importante, y también tenemos evidencia, es lo que hace la gente y la presión que ejerce opinión pública, que es gente de carne y hueso, gente común y corriente, que empuja a los representantes un poquito más confundidos, digámoslo en forma super light, ¿no es cierto?, más confundidos, que no les importa la reforma tributaria porque no tienen idea cuál es el efecto económico de subir impuestos y cuáles son los desastres a nivel de desaceleración económica que van a traer. No tienen idea, ni les interesa, ni se quieren formar. Entonces, creo que la resistencia está de verdad en la base, en la gente que deja superchat en este programa, en las personas que opinan a través de redes sociales, que de algún modo hacen que estos representantes que están confundidos, que, como los cataloga Gonzalo, que no tienen principios firmes, que no tienen convicciones, que no saben, que no se han preparado, que no estudian, que no entienden mucho las consecuencias, que no entienden nada, muchos de ellos, la única forma es la presión de la ciudadanía. Porque como bien dijo hace un rato, los intereses particulares masivamente lo vemos por sobre el servicio a nuestra patria, a Chile, que es lo que deberíamos pensar todos, ¿no es cierto? No solamente los militares a los que tú hiciste mención, que hoy día están presos, no solamente los carabineros, que también están presos, muchos de los que participaron resguardando el orden público durante el estallido antisocial. O sea, es la gente la que a través de su trabajo, de su tiempo, poniendo likes y presionando a sus representantes, pueden hacer cambiar de opinión, justamente porque están preocupados de la próxima elección y no de servir a la patria, y tampoco entienden cómo se sirve a la patria con la idea correcta y no las ideas equivocadas. Yo creo que esa es la resistencia. No estoy siendo populista en una campaña de nada, pero creo que es fundamental. Pero esa resistencia se confunde rápidamente. Te quiero dar 2 ejemplos. Y que no quiero ser como profético, mesiánico o como vidente, pero yo te digo que las 2 personas que tienen más posibilidades de ser electos alcaldes hoy día en la región metropolitana son Marcela Cubillos en Las Condes, y esto lo dije en el programa la semana pasada, y Jaime Belolio en Providencia. Y la gente va a ir a votar por ellos, independientemente de que ellos puedan hacerle daños a sus hijos y a sus nietos con sus políticas de educación sexual integral en los colegios municipales de sus comunas. La gente al final de cuentas como que no quiere oír, no quiere escuchar. Y si escucha algo que va en contra de que le genera disonancia cognitiva, que le genera un problema en su psiquis,
se asusta y mata al mensajero en vez de tomar una acción para impedir que esa persona llegue. Y se van a vender como candidatos de derecha 2 personas globalistas, onunistas y apoyadoras de la ESI, y van a salir electos con el voto de la gente que tú dices que son la resistencia. Y son muchas veces la resistencia en el WhatsApp, pero terminan por sucumbir. Mira, te quiero poner un ejemplo súper gráfico. El primer comando del rechazo, se llamaba La Casa del No, la formamos con Gerardo Cufré y yo. Recuerdo que llamamos a La Habana y La Habana había trabajado con Gerardo. En el funeral de Sergio Melnik me encuentro con Gerardo Cufré, a quien no veía desde que perdimos con ese 22%. No tuve más contacto con Gerardo. Y le digo a Gerardo, que es una gran persona, le digo, Gerardo, oye, al final del camino, ¿qué votaste? ¿Apruebo o rechazo? Apruebo, me dijo. Apruebo. Yo dije, pero entonces finalmente tú lo que querías era un cambio de la matriz ideológica hacia el socialismo. No, yo no quería eso. Pero entonces, ¿por qué votaste apruebo? Y ahí, hasta ahí quedó la conversación porque no se daba, no era el ambiente. Pero entiende lo que te quiero decir una cosa, que mucha gente no quiere por lo que vota, pero igual vota porque es parte de la masa, porque el resto del rebaño les dijo que hicieran eso. Sí, pero Sin Gonzalo, saber está bien, pero en los 2 últimos ejemplos y en las 2 últimas votaciones, realmente importante, porque nosotros sí entendemos los efectos que significaban aprobar esos 2 mamarrachos constitucionales, la gente fue la que les dijo que no. Y había gente confundida. En el Partido Republicano tú veías ahí militantes que decían, pero es tu palabra contra la palabra de toda la dirigencia del Partido Republicano, de sus parlamentarios, etcétera. Entonces, a mí, no sé si a usted, pero a mí me pasó en mi familia, de personas que no, yo que tengo parientes, digamos, y cuñada y no sé qué, que era militante del Partido Republicano, entonces, claro, era yo, la loquita de mente, que intentaba explicar, claro, la norma, pero por eso, pero la mayoría, pues, Gonzalo, le dijo no, y chao con su mamarracho de constitución. Entonces, claro, pero acá hay otra visión del asunto también. Yo veo que, a ver, todas las personas que estaban en instituciones de derecha, empresas de derecha, etcétera, se vieron obligadas realmente a decir que iban por el apruebo, por el a favor, en el segundo proceso, y a hacer campaña. Yo vi la gente más insólitamente bien preparada y no ignorante, como bien decía aquí uno de nuestros telepensantes, hay gente que tiene muchos títulos, pero sigue siendo ignorante, estoy de acuerdo con él. Pero yo sé que acá hubo una extorsión clarísima. Si usted no va por el a favor, usted pierde la pega. Y quienes extorsionaron, gente que está vinculada a toda esta Agenda 2030, el cambio climático, grandes empresarios con mucha plata que estaban muy interesados en el cambio de la materia energética y en el avance de todo lo que es esta agenda progresista que viene en parte del Foro de Davos y de la ONU. Y ese es el tema. Aquí corre mucha plata. Nosotros con la Rocío, ¿cuántas veces le he pedido los documentos en que se prueba que la ONU estaba detrás del mamarracho? La ONU asesoró a los convencionales constituyentes. La ONU estaba detrás y eso es mucha plata, mi estimado pensante. Y la gente que defendió el a favor y que tenían pegas más o menos, hoy día tienen varias pegas más en varios medios, radios y cosas así donde antes no estaban. Y además las invitan a todos los programas. Porque fueron leales. Porque acá, como dice Johannes, los que salían ganando en la derecha eran empresarios que, producto de que el modelo del Estado Social y Democrático de Derecho garantizaba derechos sociales y al revés de lo que pasó con el mamarracho, en el mamotreto se abría la posibilidad de que esos empresarios pudiesen participar del negocio, es que movieron el asunto a toda máquina. Le pusieron carbón al tren hasta fundirlo. Eso es lo que hicieron. Acá ese era el negocio. El negocio de los empresarios en Chile era que iba a haber obligación de entregarle a cada uno que demandara una casa. Entonces las constructoras iban a ser mandatadas con la plata de todos nosotros, porque si él está reclamando un derecho... Eso es soñar, porque yo te quiero poner el ejemplo de las cárceles hoy día. Que el gobierno, ¿no es cierto?, dice que le manda un mensaje al Poder Judicial y a los fiscales y les dice que sean prudentes con las órdenes de detención porque tenemos hacinamiento en las cárceles. ¿Y por qué no dice lo siguiente? Llamo a licitación
a consorcios internacionales para licitar más cárceles y para poder poner detrás de las rejas a todos los delincuentes en vez de darle un instructivo, un poder independiente que es el Poder Judicial y decirle, ojo, no hay espacio en las cárceles, es decir, deje libre a las personas. Entonces, este era un sueño húmedo de los empresarios que no se iba a dar. ¿Por qué? Porque ellos no iban a participar porque el lucro ya lo mataron, porque ellos son lucradores. Nosotros, yo estoy en la Comisión de Economía, de lo que se trata permanentemente es de quitarle las rentas a los empresarios, y los empresarios no se dan cuenta. Ellos no iban a, esto iba a ser a través de organizaciones estatales. Si no iba, esta provisión de viviendas no iba a ser, o estos arriendos, el que iba a cobrar los arriendos iba a ser el Estado. Sí, en el fondo son muy ingenuos los empresarios grandes. El problema que tienen es que solamente se leen el cuerpo C. El B. No, el de economía, solamente leen el cuerpo económico y se sacan la cuenta entre uno y ellos, cómo te fue a ti, cómo te fue a mí, pero no entienden la causa y efecto de la política, no entienden, no la logran entender. Y ahora yo he visto por primera vez llorar a Luxich, salir a reclamar cuando él ha financiado todas estas cosas. No te olvides que los grandes empresarios son los que pusieron a Jimena Rincón, por ejemplo, de director de una AFP. Los grandes empresarios son los que hicieron rico pero millonario, a Enrique Correa. Los grandes empresarios son los que han puesto a Tironi de asesor de empresa. Son los grandes empresarios los que le han dado de comer a toda esta gente que los ha destruido. Pero siguen en la misma política y siguen en la misma creencia de que ese es un camino en lo cual ellos logran protección. Y no es así, pero sí lo que logran, y en eso les encuentro razón, es que logran destruir al emprendedor. Logran que el emprendedor no pueda tener las economías de escala que ellos tienen, la escala de negocio, para poder ser competencia. Entonces ahí les gusta la regulación. ¿Por qué? Porque la regulación cuesta plata. Cumplir la regulación solamente la pueden cumplir ciertas empresas de ahí para arriba, la otra no tiene ingresos para cumplir las regulaciones. Entonces ahí se ponen de parte el Estado. ¡Qué rico! Porque así nos garantizamos en lo que se llama el monopolio natural. Se generan pseudo monopolios donde finalmente en todas las industrias tenemos a 3 grandes operadores y ellos se reparten el mercado. Y eso es la SOFOFA, eso es la CMPC. Distinto son los gremios de las pymes, de las CONAPYME, de las mini pymes, pero que también andan medio perdidos porque sus liderazgos son liderazgos muy ideologizados. Entonces, bueno, ahí estamos. Claro, yo estoy de acuerdo contigo, pero para que le quede claro a los telepensantes, ellos se movieron por esa promesa. Ellos defendieron el mamotreto porque pensaban que iban a poder participar de ese negocio. Ese negocio se iba a sostener con la plata del alza de impuestos de todos los chilenos. Ellos se iban a enriquecer ad infinitum a través de los derechos sociales garantizados. Ese era su sueño húmedo, como dices tú, con la plata de todos nosotros hasta dejarnos totalmente pobres. Ese era su sueño. Ahora, de que tú tienes toda la razón, jamás hubiese funcionado de esa manera, jamás los hubiesen dejado participar y avanzan cada día destruyendo el aparato productivo, lo están logrando. En esta pornocracia comunista destruyen la moral de la gente, destruyen las instituciones y el aparato productivo, van con las 3 puntas al mismo tiempo. No sé tú qué piensas, Rocío. Sí, yo creo que, bueno, como que pienso todo el rato en lo que dice Gonzalo y digo, bueno, pero no resultó, no resultó con la segunda. Es que es verdad, o sea, al final tú veías ya a empresarios quemando plata. A mí me tocó conversar con algunos y les decía, paren de quemar plata si esta cuestión no se va a aprobar. Y no estoy tan segura si es porque tienen todo fríamente calculado, Gonzalo. Yo creo que les estáis dando harta como ficha de preparación intelectual. No, es que solamente leen el cuerpo C, al revés. Es que Claro. no entienden la política, no entienden la dinámica de la política. No, y creo que por eso queman plata y tampoco les resulta, o sea, no les resultó ahora. Yo creo que pueden ser, fíjate que pueden ser intereses más de acomodarse dentro de su ambiente, que es la misma élite. Entonces, claro, si Sutil va a votar con no sé qué, entonces yo también, y esta cosa de la cultura un poco revistona, ¿te fijas? Entonces, si él va por el apruebo, yo quiero ser como él, porque el empresario grande siempre mira al más grande. Yo creo que hay explicaciones legítimas como la que hay tú, Gonzalo, pero también creo que hay otras más sencillas, Mira, y más simples y más tontas.
También, pero yo te quiero decir una cosa. Yo hice un ejercicio ante un reclamo de Bernardo Larraín Mate, que me hizo un reclamo que yo lo trataba mal, y yo le hice a mi jefe de gabinete que buscara todos los aportes de Bernardo Larraín Mate a políticos. Y no solo hice eso, sino que le pregunté que cada uno de esos políticos que salieron electos, qué proyectos de ley han pasado. Lo mismo hice con Juan Sutil. Y ellos permanentemente han apoyado a candidatos que van desde la UDI al Partido Socialista. Y muchos de ellos han hecho proyectos de ley que han perjudicado notablemente no solo a Chile, sino que los intereses de ellos mismos. Entonces yo me di el trabajo de contestarle a Bernardo Larraín en un mail, una carta, con todas las cosas que él había dicho en prensa, cuando era presidente de la SOFOFA, con todos los candidatos que él financió y qué es lo que hicieron esos candidatos con su plata una vez que salieron electos y pasaron por el Congreso. Cri, 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 cri. Ellos se han dedicado a financiar el desarrollo de las ideas progresistas y de izquierda, no sé si porque creen que eso les trae protección, porque creen en esas ideas, no sé, pero resulta que cuesta mucho, por ejemplo, cuando yo trabajé en Radio Agricultura, cuesta mucho lograr auspicio para Radio Agricultura, pero no cuesta nada lograr auspicio para la Radio Cooperativa. Entonces, aquí, el gran empresariado, con Luxich a la cabeza, han sido el culpable de que esta gente, la gente que está en televisión, los matinales, la Montserrat Álvarez, el Julio César Rodríguez, caguen, perdonándome la expresión, en el plato donde ellos mismos comen. Y lo han seguido haciendo permanentemente y después no vengan a llorar entonces. No vengan a llorar después de que se les empeoró la economía. Si tienen todos los días en sus canales de televisión, Carlos Heller y Andrónico Luxich, a gente destruyendo el sistema y destruyendo el país y alabando todo lo que hace la extrema izquierda. Sí, pero ¿sabes qué es lo que me pasa a mí con todo esto, Gonzalo? Que hay un proyecto que es que está contenido en un libro que se llama El capitalismo en la era del antropoceno, ¿ya? Y de Kohei Saito. Es el libro de economía más vendido en Japón. Y en el fondo se trata del decrecimiento. La Agenda 2030 es de decrecimiento, por eso está destruyendo absolutamente las economías de Occidente. Ellos están metidos en la Agenda 2030. La banca internacional está metida fundamentalmente. Hoy día yo tengo un amigo que trabaja en banco en Nueva York, me dijo, ¿sabes en qué estamos? Nos pidieron un crédito de $10 millones y le dijimos a la empresa que la tasa, ¿no es cierto?, de interés que le íbamos a poner sobre ese crédito dependía de que fuera a medir la huella de carbono que dejaba no solamente la empresa matriz, sino que todas las empresas asociadas. Y así están tejiendo la red de conocimiento respecto de el supuesto daño climático que cada empresa, después van a ir hasta cada persona. Yo tengo una amiga que tiene cuenta en un banco que le llega en la cartola, tu gasto de este mes equivale a tanta plata en huella de carbono. Si quieres reparar el daño que le has hecho al planeta, deposítalo aquí. ¿Por qué no estamos hablando de estas cosas? En Chile hay más de 100 empresas, entre ellas medios de comunicación suscritas a la Agenda 2030. Y la Agenda 2030 es clarísima respecto de la vida sostenible. Eso quiere decir que va a haber vida que no va a ser sostenible. Van a haber vidas no sostenibles y vidas que sí van a ser sostenibles. Esto es crear categorías como las clases sociales moribundas, que eran los burgueses, como las razas moribundas, que eran los judíos. Esto es totalitarismo puro y duro y esta gente está detrás de eso. No sé si todos, no sé quiénes, no tengo idea, pero al menos el tejido del darwinismo social. Tú lo viste cuando le dijiste a Schneider que no iba a poder embarazarse ni menstruar. ¿Cómo te explicas tú que gente que no está loca, por decirlo de forma polite, para no perder mi característica de ser tan amable frente a la cámara, te haya dicho a ti que eras inhumano? Te haya dicho a ti que eres el monstruo de Gonzalo de la Carrera que le dijo a Schneider, una persona que no tiene útero, que no iba a poder menstruar ni parir. ¿Qué? ¿Tú crees que eso lo dice cualquiera porque sí? ¿Tú sabes por qué lo dicen? Porque clink, clink, suenan las moneditas como en las máquinas del casino, así, punto a favor.
se somete a la nueva ideología. El directorio, démosle el directorio, eso es. Y pasa a todo nivel. Hoy día la Universidad del Desarrollo, impartiendo clases de ideología de género, obligatorias. ¿Qué es eso? Eso es venderse al enemigo. Eso es lo que están haciendo. Entonces yo ya, te juro que como estoy escribiendo el libro sobre este tema, estoy así embalada. Me ponen play, no paro más. Pero tenemos que, estamos en la hora, tenemos todavía el superchat. Señor director, no se nos van a pasar, porque me embalé, con mis disculpas. La Loreto Cid, muchas gracias, Loreto, tremendo aporte. Propongo que masivamente, sí, Loreto, esta es la rebelión de Atlas, no paguemos impuestos a la renta como protesta, condicionándolo a que eliminen todos los cargos creados por este gobierno para sus amigotes y eliminen las fundaciones de ladrones. Mira, la rebelión de Atlas, el problema es cómo organizar una cosa así. Y eso ha sido muy, muy, muy complejo. Y el próximo, nos queda creo que uno, señor director, ¿o estamos bien? Muchas gracias, Rod. Gonzalo, esta pregunta es para ti. ¿Qué debería pasar para que sigas en política? Nada, no voy a seguir en política, es una decisión personal que tengo y familiar. Es un asco la política, creo que yo puedo aportar mucho más desde afuera de la política que lo que puedo hacer desde adentro. De dentro es súper limitante lo que uno puede hacer, básicamente porque en las comisiones no puedes ingresar tus proyectos de ley si el presidente de las comisiones no los quiere subir. Y por eso es que hay proyectos que están 700, 800 días, 2 años, 3 años, y algunos que nunca llegan a ver la luz. Me cansé de hacer proyectos de ley que no van a ver jamás ni siquiera entrar en tabla. Entonces, para ir a perder el día completo allá y para perder el tiempo, creo que puedo aportarle más a la sociedad desde afuera que desde adentro de la política, porque yo solo no voy a cambiar la política. Y mi invitación a que otros, como yo, que venían del sector privado, que conocen las consecuencias de que a uno le vaya bien o le vaya mal, que saben lo que es ganarse la plata con sacrificio, con el sudor de su frente, no entran a la política por estas mismas razones y descansan en gente como uno, pero después también te critican. Entonces, muy ingrato. Fíjense que el 70% de mi distrito votó a favor y yo estaba en contra. Y pasé a ser un traicionero, pasé a ser un villano. Me tuve que salir de prácticamente todos los grupos de WhatsApp, básicamente porque me insultaban. Y yo lo único que estaba haciendo era cumplir con mi promesa de siempre, de no cambiar la matriz ideológica de Chile hacia el socialismo, que hubiera sido reversible, de que todos los chilenos teníamos igualdad de derechos, que no se podía aprobar derechos colectivos para los pueblos originarios, que eso iba a traer grandes consecuencias, y que había que tener un Estado más pequeño. La reforma tributaria, por ejemplo, yo antes de aprobar ninguna reforma tributaria, yo le diría al gobierno, si usted quiere 4.000 millones en recaudación, usted me trae 4.000 millones en ahorro. ¿Ah? Y nos ponemos peso a un peso, porque si no esta cuestión es elefantiásica, no para nunca. Entonces, todo lo que yo quise defender de este público de élite de mi distrito, ese público no lo quiere defender, no está dispuesto ni siquiera a querer entenderlo. Entonces me llevé a una desilusión, y la mayor de todas las desilusiones me la llevé cuando el partido en el cual yo había puesto toda mi fe sacó mayoría y pudo haber hecho una constitución maravillosa y decidió traicionar todos sus principios. Entonces dije, ¿sabéis qué más? Tengo familia, tengo hartos proyectos de cosas que quiero hacer, tengo problemas de salud, no quiero más. No quiero más, voy a ayudar a Johannes desde afuera, pero no es para mí, no sigo. Así que muchas gracias. Bueno, pero vamos a seguir acá también, y yo tampoco soy de mucho de la línea de poder de tener digamos, ese interior que hay que tener para asumir un cargo político, pero sí también apoyar, y cada uno tiene que hacerlo desde el mejor lugar que lo pueda hacer. No sé cómo lo ves tú, Rocío, y vamos cerrando el programa para que hagas comentario. A ver, yo creo que Gonzalo tiene toda la razón en que existen desincentivos para que personas, abro comillas, buenas, digo con principios firmes, que tengan claridad intelectual, entren a este mundo, porque es cierto que es ingrato. Yo fui y salí, digamos, porque fue muy poco el tiempo que estuvimos ahí, pero claro, estaba toda la revolución en marcha y fue como
como una experiencia bien límite y como que nos pudimos dar cuenta de cómo son los comunistas, y por eso yo les tengo mucho respeto, mucha preocupación respecto de lo que hacen, ¿no es cierto? Porque son mentirosos profesionales y porque como es una secta son súper disciplinados, ordenados y van por ese objetivo y lo cumplen. Y digo esto porque creo que necesitamos voces, independientemente que los proyectos de ley que presenten, las indicaciones, las normas, no se aprueben. O sea, nosotros somos un ejemplo, los convencionales del primer experimento no nos aprobaron absolutamente nada, ni una coma. Claro, fue menos tiempo, entonces la desazón es más corta, ¿te fijáis? Pero creo que el micrófono para denunciar los esperpentos que se aprueban todos los días, porque no tenemos tiempo, los ciudadanos que trabajamos de a pie, de seguir las discusiones en el Parlamento. Pero lo que pasa, lo que han pasado, las normas que se han aprobado estos 2 años son de efectos a mediano y largo plazo muy graves y muy profundos para las ideas que creemos. Y me estoy pensando en todas las leyes laborales, Gonzalo, que las estamos poniendo en práctica ahora, que entran un montón en vigencia ahora, en abril, en el 26, estamos cuánto, 18, la próxima semana, y que entran otras en agosto, ley de acoso laboral y violencia de género, en esto de la Agenda 2030, ¿no es cierto?, ideología de género, impresionante, que ya están aprobadas, la ley de las 40 horas y de estas bandas, o sea, básicamente están convirtiendo al empleador en un empleador amarrado en una camisa de fuerza sin poder administrar su boliche, su negocio. Entonces, este es un ejemplo en la materia laboral. Tú dijiste materias tributarias que son una locura, que se están empujando, que yo creo que el aumento de impuestos así puro y duro no va a salir, pero el proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias, que le ponen nombres cool además, ¿no es cierto?, como marquetero, yo tengo harta preocupación de que puede salir. Entonces, todos estos proyectos que al final, si tú te fijáis, son la misma agenda que estaba contenida, un poco más con marketing y un poco más con nombres cool en el primer mamarracho, toda esta agenda se ha ido consistentemente empujando y aprobando. No solamente empujando, también aprobando. Y creo que necesitamos personas que sean capaces de pararse en el punto de prensa, aunque sean los loquitos solos, y denunciar lo que está pasando, porque los ciudadanos no tenemos tiempo de seguir la discusión, ni muchos entienden el significado profundo, nefasto de las normas que se van aprobando. Eso, así que una invitación a los que están ahí, a ver si es que alguien se entusiasma. De todas maneras, nos hemos pasado unos minutos, les agradezco a los dos, decirle a Marcelo que no estamos solos y que sí nos las podemos, porque no estamos solos, Dios está con nosotros, Dios estuvo con Milei tenía menos caja de poder político en el Congreso, etcétera, de lo que nosotros tenemos un parlamentario como Gonzalo, tenemos parlamentarios como La Gloria, tenemos un gran parlamentario como el hermano Johannes. Ellos eran el espíritu también del Partido Republicano, hasta que pasó lo que analizamos hoy día. No estamos solos, sí nos las podemos. Si lo pudo hacer Argentina, si lo pudo hacer Ecuador, si lo pudo hacer El Salvador, por favor, no seamos abajistas, echémosle para arriba. La oscuridad es ausencia de luz. Hay que ponerle ser a la vida y cada uno tiene que hacerlo desde en aquel lugar donde puede hacer su mayor aporte. Así es que en eso tampoco son justos los juicios que a veces uno oye de gente que nosotros estamos todo el día peleándola por el país, ¿sí? Así es que, por favor, un poco en ese sentido de simpatía, al menos al aporte que uno está haciendo. Bueno, vamos cerrando el programa. Y a todo esto aquí no hay ninguna censura, simplemente los chats que se van poniendo los pone el señor director según él considera que corresponde, así es que no, aquí no hay ninguna censura y el señor director elige los chats que evidentemente le dan alegría a los tres panelistas que estamos acá o que nos hacen reflexionar muy profundamente y de eso se trata. Para eso tenemos a nuestro querido señor director. Así es que un abrazo grande, gracias Rocío, qué rico verte, gracias Gonzalo, siempre un agrado cuando Gonzalo preguntó, ¿y vamos a hacer el programa? ¿De qué? Para que volvamos a estar juntos, le dije, porque lo pasamos tan bien conversando. Así es que qué bueno poder aportar esto a los telepensantes.